En esta ocasión vamos a hacer un repaso por algunos variados temas que concitan misterios y que siguen estando de actualidad. Por ejemplo, hablaremos de la fuente de la eterna juventud, o de la memoria celular, o el peligro de los robots. Será un viaje por diferentes temas y personajes que tienen mucho que aportar en este mundo en el que nos movemos. Ya veréis. Será nuestro primer argumento. Seguiremos transitando por un pasaje hacia el misterio. Lugares, hechos, situaciones vividas en nuestro mundo que nos quieren indicar que existe algo más allá, tras esa puerta que nos separa de las otras dimensiones. Esas son parte de nuestras intenciones en el viaje de hoy. Solo nos queda invitarte a él y desear que lo disfrutes. Qué placer tenerte aquí con nosotros esta noche, David. Bueno, Miguel, yo evidentemente placer es mío y además en esta ocasión, doblemente placentera. En directo, celebrando cumpleaños también. Tu cumpleaños, claro. Y santo y más todavía. Y todo, por eso, o sea que es un placer, bueno, doble, no, triple. David Zurdo, compañero nuestro de Radio Nacional, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Un placer. Has visto que ponemos las velas, ¿no? Claro, que tú querías ver yo estaba esperándolo. Que ponemos velas, ahí están. Decir que eres periodista, compañero de Radio Nacional, haces un espacio que se llama El Ojo de la Aguja en Radio 5, colaboras en Gente Despierta con nuestro compañero Carles Mesa y haces otro montón de cosas, guionista, no vamos a decir lo que estás haciendo como guionista, y perteneces a la Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos. Cedro. Eso es, sí. Bueno, eso es ACTA. Y ACTA pertenece o está asociada a Cedro. Cedro es el Centro Español de Derechos Reprográficos, que es lo que se encarga de velar un poco por los derechos de los autores para que al menos tengan una compensación pues por las copias, por la piratería también en cierta medida, y una lucha constante, porque la verdad es que es muy difícil luchar contra algo que es como poner puertas al campo, pero al final hay que hacer algo. Escritor, estás escribiendo una novela, acabas de autoeditar una novela. Sí, acabo de hacer por primera vez un experimento en Amazon, que es publicar una novela con un toque juvenil, un poco diferente, en mi caso thriller, por supuesto, ¿no? Pero que se titula Ochate, la puerta secreta. Y bueno, pues va de unos chavales que llegan al pueblo casi por equivocación, pero resulta que para los habitantes del pueblo no es tanto casualidad, ¿no?, que lleguen allí. ¿Cómo se consigue? ¿No me has traído una? No, todavía no la tengo. Todavía no tengo ningún ejemplar. Ya digo, es una edición en Amazon y voy a ver qué pasa hasta ahora. De momento lleva un par de semanas, me parece que es, menos de 1 o 2 semanas, y me parece que he vendido como 25 ejemplares, que está bien, o sea, teniendo en cuenta lo que es Amazon, probar que no quede. ¿Hay que pedirlo en Amazon? Sí, hay que pedirlo, sí. Puede ser en digital o en papel. Y luego también estoy con una novela ya más tradicional, digamos, que espero publicar el año que viene con una editorial con la que ya tengo un poco apalabrado el tema, que va de asesinatos, de un personaje que está siempre en la cama, emulando a un personaje de la literatura rusa que se llamaba Oblomov, pero en nuestra época, y una policía que está con él, y todo esto ya es una novela más de mi estilo normal. Vale. Espero una de esas de Ochate, ¿vale? No la pido yo en Amazon. Pocas veces he visto a alguien que haga tantas cosas como este señor que está hoy con nosotros y que además sepa tanto y lo divulgue también. Por eso es un placer que estés aquí. Miguel, qué remedio, hay que hacer muchas cosas. Sí, la verdad que sí. Vamos con ese primer tema. Vamos a tocar muchos diferentes hoy. Él ha estado cercano a muchos de ellos y ya veréis qué cosas tan interesantes vamos a descubrir. Tras esa introducción, comienza escrito. No me digas que los vampiros tenían razón o tienen razón. Chupando sangre, absorbiendo sangre. Si pues es joven, se rejuvenece. Sí, es una cosa increíble, porque hay veces que, o casi siempre ocurre, ¿no?, que los mitos, bueno, todos sabemos que los mitos suelen tener una base real, esto es algo que yo creo que todo el mundo conoce, pero que sea tan real, por así decirlo, y tan indirectamente real, ¿no? Porque, hombre, la forma de consumo del vampiro como mito, de la sangre, no sería lo mismo, porque sería una transfusión directa, también depende de cómo la ingieran, ¿no? No es lo mismo comer la sangre, vamos a decir, o beberla, que inyectarla en tu propio torrente sanguíneo. Pero en cualquier caso no deja de ser sangre. Y además, eso, cuando es joven,
rejuvenece, vieja envejece. Esperemos que a nadie se le ocurra ahora buscar la fecha de caducidad de la sangre si necesita una transfusión. Pero en efecto, es cierto que Stanford y Harvard han hecho, bueno, pues una serie de investigaciones y han visto que cuando alguien se transfunde sangre de personas jóvenes, pues tiende a rejuvenecer dentro de un límite, lógicamente no va a ir hacia atrás en el reloj biológico, pero va a mantener más la lozanía. Y si la sangre, en cambio, es vieja, pues tiendes también a heredar un poco cierto pues los rasgos de esa persona que te ha donado la sangre. Es curioso porque esto entronca con muchas cosas de las que también hablaremos, ¿no? Como por ejemplo la memoria celular, también tiene cierta relación, porque parece que recibimos algún tipo de memoria de la juventud, en este caso de la sangre joven que nos transfunden. Hay un, no sé cómo se llamaría, el GDF11, es el factor que hace, determinado ya por las universidades, que te hace rejuvenecer. La sangre tiene muchísimos factores, o sea, tiene, digamos, muchos marcadores diferentes. Los más conocidos tienen que ver con los grupos sanguíneos, ¿no? Y con el factor RH, pero hay muchísimos más. De hecho, ni siquiera hay los grupos sanguíneos que todos conocemos, ¿no? Que serían el O, el AB, el A y el B. Aparte del factor Rhesus, ¿no? Que sería el positivo o negativo, que además no son dos factores diferentes. El RH es o lo tienes, que sería positivo, o no lo tienes, que sería negativo. Por ejemplo, en mi caso, que soy negativo, una persona con mi propio grupo sanguíneo, que es B, no podría darme B positivo, pero yo a esa persona con B positivo sí podría donarle sangre. Bueno, pues estos estudios que tienen que ver con ese factor concreto, el GDF11, pues han determinado que efectivamente esto ocurre. Y claro, lo que es más sorprendente, que lo estábamos escuchando hace un momento, es la cuestión de Ceausescu. Ceausescu, mucho antes de estos estudios, mucho antes de la sospecha de que la sangre joven pudiera rejuvenecer, ya se transfundía esa sangre joven para tener una vitalidad y una juventud. Pero es que si vamos mucho más atrás en el tiempo, pues aunque no fuese de la misma forma, pues la propia, por ejemplo, Elizabeth Báthory también, digamos que secuestraba a chicas jóvenes para ingerir su sangre. Todo esto parece que tiene algún tipo de sentido que no sabemos de dónde viene, pero que la cuestión es que al final la ciencia ha venido a confirmarlo. ¿Han hecho estudios con ratas que rejuvenecían o cómo han sido este tipo de estudios? Sí, los ratones tienen una ventaja para cualquier experimentación. Es terrible, yo lo reconozco, que se utilice todavía animales para hacer experimentos, pero es que a veces no hay más remedio. Y se utilizan ratones porque tienen una vida corta. Se reproducen muy rápido. Y entonces es fácil verificar ciertas características que en un animal que viva mucho más, imagínate si utilizases, por ejemplo, un cuervo o un loro o incluso por ejemplo, un elefante. Claro, no se podría estudiar de esta forma. Pero con ratones sí, es bastante rápida las generaciones de ratones y se puede ver, por eso se utilizan, ¿no? De cobayas, ratones, ratas, todo tipo de roedores. Porque así se puede observar mucho más rápido que el efecto es real. Y, claro, no se puede además hacer un estudio basado en una población pequeña. Hay que intentar tener una población grande para comprobar que no es una casualidad. Y sí se ha visto que rejuvenece. Y claro, nada hace indicar que en un ser humano sea diferente. Ya. ¿Los vampiros siguen existiendo? Bueno, los vampiros yo creo que... la moda de los vampiros nunca termina, por así decirlo, ¿no? Siempre está ahí, porque tienen una ventaja que no sé si relacionarlo con lo psicológico, con los arquetipos, con el gusto directo, ¿no? Por ciertas cuestiones, pero parece que están impresos en nuestra mente, ¿no? El tipo de personaje, ese tipo de personaje romántico, que bebe la sangre, que es inmortal, que es inmortal o un no muerto que no muere. Y yo creo que es algo que no necesita estar de moda. Hay veces que es cierto, tiene un pico, ¿no? Esa moda. Pero cuando no está de moda siempre está presente, ¿no? Es verdad que Bram Stoker es el que lo hace más conocido, pero bueno, las tradiciones de vampirismo además están en todo el mundo. O sea, están en China, están en los más famosos Transilvania, evidentemente, Rumanía, toda esta zona, pero están presentes en todas las regiones del mundo. Y eso también es otro factor también a pensar, ¿no? A lo que nos hace pensar. Es decir, ¿por qué algo no solamente está en una región donde de pronto se les ha ocurrido esto, sino que está en muchas regiones del mundo? Bueno, ya digo, igual es que tiene algún fundamento que se nos escapa, ¿eh? Qué curioso. Y además eso, el poder de la sangre, ¿no? Hablabas de Ceausescu, dices que se transfundía sangre de niños. De lactantes, de niños pequeños. Es verdad que no los asesinaban ni morían los niños, lo cual no quiere decir que sea una cosa que esté bien, sino que vamos a quitarle un poco lo terrible que podría haber sido. Pero sí lo hacía porque él notaba o sentía que le daba vitalidad. Y la verdad es que, los estudios que se han realizado últimamente, pues le dan la razón en que es verdad que te revitaliza no solo la transfusión de sangre, que muchas veces se habla también de ello, sino la transfusión de sangre de niños muy pequeños. Ahora, ¿por qué precisamente él elegía a niños lactantes? La verdad es que es algo que se nos escapa. Quizá por la influencia de su colega
Vlad Tepes, el empalador, o Claro, Drácula. pero podía haber sido, pues, por ejemplo, de gente joven, o incluso no de gente joven, transfusiones simplemente de sangre para a lo mejor limpiarse, eliminar toxinas, todo esto, a modo casi de, bueno, pues de lo que se hace también la diálisis, ¿no? Cuando uno tiene mal los riñones, pero no era así, era con sangre de lactantes. Y ya digo, es una cosa que a mí por lo menos me sorprende mucho que él tuviera. También es cierto que en la Unión Soviética y toda la órbita, porque Rumanía no dejaba de estar en la órbita soviética, se hicieron muchísimas experimentaciones, igual que también se hicieron en Alemania durante la época nazi, claro, en las que, digamos, no se han hecho públicas porque no son políticamente correctas, es evidente, es todo lo contrario. Quizá alguna de esas investigaciones llegó a Ceausescu o llegó a los médicos de Rumanía y quizá supieran algo más de lo que pensamos que sabían. Ya. No, seguro que sabía más de lo que pensamos que sabían, pero quizá llegaban hasta ese punto y entonces no fue idea suya, sino que se lo recomendaron. Eso, la verdad, es que queda un poco en las brumas de la historia. 900-137-137 nuestro teléfono. Creo que hasta ahí has traído la voz de Ceausescu. Bueno, sí, es la voz de Ceausescu con un doblaje que además, mira, es un doblaje terroríficamente malo, pero que creo que le da un valor mayor al documento, porque fue cuando a Ceausescu y a su mujer, a Elena, los juzgan en un juicio sumarísimo, pero que roza lo tragicómico, en un colegio entre pupitres, hacen un tribunal cuando ya cae el muro de Berlín y también cae la dictadura rumana. Los van a condenar a la muerte, de eso no hay ninguna duda, pero hacen una especie de farsa de juicio, que por mucho que ellos fuesen criminales, pues el juicio es también, pues, digamos, una farsa. Y el doblaje se hizo corriendo para poder emitirlo. Creo que en aquel momento sería, imagino, se emitió en esta casa, imagino que serían documentos TV, no lo sé, pero era algo que hicieron prácticamente improvisado. Entonces, las voces de doblaje, lo avisamos, son voces que no son de actores de doblaje, ni mucho menos, ni de personas acostumbradas al doblaje, pero creo que eso le da un punto más, ¿sabes?, de ver lo terrible que tuvo que ser aquello. Pero la voz sí es de Nicolau Ceausescu en sus últimos momentos. Escuchemos. No reconozco este tribunal. Pedimos la condena de los dos a la pena de muerte. Yo soy el jefe del ejército. Tenemos derecho de morir juntos. Quietos, no disparen más. Y ahí se los cargan. Es que parece un corto hecho por estudiantes, pero es la realidad, la vida real. A mí me sobrecoge precisamente por eso, porque no está hecho para aumentar las sensaciones, ni ¿cómo se podría decir?, ni transmitir de una manera más específica lo que pasó, sino que es la vida misma que está traducida al español por personas que prácticamente pasaban por allí, que sabían rumano y pudieron traducirlo. Ya. Es realmente sobrecogedor para mí. Y tremendo cuando ahondas un poquito más en este tema de la sangre, artistas, gente de mucho dinero, se lo está haciendo como una forma de rejuvenecer, ¿verdad? Claro, es que al final se hace por dos cosas, por rejuvenecer y también personas que bueno, sabes, el mundo de los artistas en muchos lugares, ¿no? Muchos de ellos han tenido adicciones y el cambiarse la sangre, también en curas de sueño, pasarse un mes casi prácticamente dormido, todo eso se lleva haciendo mucho tiempo, pero ya digo, también por otras cuestiones diferentes, que eran por eliminar las toxinas, por eliminar lo negativo que podía haber en el organismo, pero además para rejuvenecer es algo más reciente. Y bueno, hay otras técnicas, lógicamente, pero la de la sangre, desde luego, es muy importante y bien avalada por la ciencia, que en este caso, bueno, pues es lo de siempre. La ciencia investiga y luego cada uno lo utiliza como considera. Ese es nuestro primer tema. 900-137-137 el teléfono, por si queréis aportar o preguntar algo. Hay muchos más temas. Nos vamos con un personaje, una leyenda. Si te gustan los enigmas, nos vemos en Asturias el sábado 6 de octubre en el recinto ferial de Mieres a partir de las 9:30 de la noche. No faltes. El misterio te espera en una cita apasionante. Espacio en Blanco. La fuerza de Radio Nacional. Popularizó el mundo del misterio en la televisión en aquellos tiempos en el que el Canal 1 lo veían 20 millones de personas en este país. Sí. Tú le conociste, era compañero tuyo. Nuestro homenaje para él, de nuevo, por la gran cantidad de puertas y cosas que hizo. Sí, yo la verdad es que ha sido, bueno, duro, desapareció hace muy poquito tiempo, hace unos meses nada más, y la verdad es que aunque estaba enfermo desde hace un tiempo, pero era una enfermedad que no da la cara hasta el final, con lo cual él realmente pudo estar muy bien hasta el último tiempo, a pie del cañón, trabajando como siempre, y la verdad es que, bueno, pues ha sido doloroso, pero también al final él ha tenido una vida muy fértil y muy útil. Y eso creo que al final todos tenemos que terminar, ¿no? Pero efectivamente, sí, él fue... curiosamente, él nunca se definió como un hombre creyente en cuestiones de misterio y tal. Lo que él decía es que interesaba.
que le interesaba, y él prefería no pensarlo, porque había cosas que si no le daban cierto reparo. Entonces decía, yo me centraba en lo que llevaba al programa y luego me intentaba olvidar, porque claro, hay cuestiones a veces que son un poco pues complicadas de encajar, ¿no? Todos lo sabemos, que las hay que no son, digamos, de lo más bonito que puede uno encontrarse, pero sí interesante. Y es cierto que abrió esa puerta en la televisión de principios de los 70 a personajes que luego, pues, no las personas concretas muchas veces, pero sí los temas, han llegado hasta nuestros días. Sí, señor. Aparte de Uri Geller, que es el más conocido, tengo aquí un filipino, Tamao, que de repente llegó y lo crucificó. A Tamao le hicieron de todo, porque Tamao era un filipino que de este tipo, sabes que son muy famosos los que, lo típico esto de Semana Santa, en Filipinas no solo hacen la actuación de la crucifixión, sino que se crucifican de verdad, con clavos y con todo. Y luego, no llega la crucifixión hasta el final, es decir, no mueren, pero sí que es algo muy sangriento y que en Filipinas se hace, aquí en España sería una cosa exagerada, y a él se le hizo algo más light, entre comillas, pero se hizo en televisión, pero eso fue una de las cosas que le hicieron. Otra de las cosas que le hicieron es enterrarlo vivo. Durante 30 minutos, él decía que podía aguantar una hora entera sin respirar. Y lo que pasa es que, claro, tuvieron miedo, dijeron, a ver si le va a pasar a este hombre algo. Y después de echarle con un camión, eso se hacía, la producción de esta casa desde los 70 ya es muy buena, es como la de hoy prácticamente. Claro, con esos 20 millones de espectadores, porque o veías la 1, o veías la 2, o no veías nada. Claro, entonces, y además no había tantas alternativas en otras cosas, digo, fuera de estar en casa. Entonces lo enterraron vivo y a los 30 minutos Íñigo dijo, oye, vamos a sacarle porque es que como se muera este hombre aquí, es que el lío que tenemos es todo lleno de arena. Sí, metido en una caja, tipo ataúd, y cubierto por tierra, pero tierra echada con un camión, ya digo, con un volquete. Y salió tan contento. Y luego también está el caso de Urtain, el famoso boxeador español, que lo llevaron porque Tamao también decía ser capaz de poner rígido el vientre y recibir un puñetazo. Yo creo que eso lo vi, fíjate. Claro, eso es muy parecido a lo que hacía el mago más famoso de toda la historia, ¿no? Houdini. Lo que pasa es que Houdini, ya sabes que al final murió por culpa de... Se le fue la mano. Bueno, pues Tamao hacía lo mismo. Y entonces llevaron a Urtain nada menos. O sea, no a alguien que diese un puñetazo normal, sino a Urtain. Y Urtain, el hombre, al parecer, pues claro, decía, me da miedo pegarle. Le pegó un pequeño puñetazo y no le hizo nada. Entonces Íñigo le dijo, oye, de verdad, dale, de verdad. Y bueno, ya le dio un segundo puñetazo y tampoco nada. Y al tercero, ya Urtain, digamos, ya se le cruzó el cable y dijo, vale, le voy a dar de verdad. Entonces pusieron a Tamao y detrás de él varias personas sujetándolo, simplemente por la reacción digamos, física, para que no se cayese o saliese volando. Urtain dio tal puñetazo que tumbó a todos, no solamente a Tamao, a todos los que estaban detrás agarrándole. Y Tamao como tan fresco. O sea que realmente es un hombre que no sabemos cómo controlaba, qué poderes, digamos, le hacían controlar eso el cuerpo, pero el hecho es que, pues podríamos decir que tenía superpoderes humanos. Lo que pasa es que ahí está muchas veces la cuestión de si son poderes más psíquicos, más físicos, son poderes mentales probablemente. Eso es la duda, pero el hecho es ese. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. La fuerza de Radio Nacional. Te esperamos en Gabón, una Holanda distinta. Fue cuna de héroes de la independencia estadounidense. Visitamos Tirana, visitamos Porto Alegre, en el norte de Suiza, un lugar de barqueros. Nómadas, con Álvaro Soto. Esta temporada 2 destinos por semana. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. La fuerza de Radio Nacional de España. Seguimos con algunos datos más de esta leyenda, José María Íñigo. Llevó también, esto sí que lo recuerdo, al padre Pilón. En aquel tiempo había llevado algunos cirujanos psíquicos que se llamaban filipinos. Sí. Esos que cogían y sin ningún tipo de instrumento abrían el cuerpo y con los dedos. Sacaban ahí vísceras y te curaban los cánceres y no sé qué otra cosa, ¿verdad? Sí, porque el padre Pilón, como investigador de fenómenos extraños, los investigadores, creo yo, es una opinión, claro, los investigadores más serios lo que hacen es que no intentan aumentar los misterios, todo lo contrario, intentas desvelarlos. Cuando no puedes es cuando un enigma o un misterio se convierte en auténtico. Entonces el padre Pilón, que en otros sentidos evidentemente pues no tenía, digamos, la capacidad de descifrar un misterio, porque ese misterio lo es, en el caso de los cirujanos psíquicos, de los cirujanos filipinos, aquellos que utilizaban, parece ser, vísceras de pollo, lo que hizo fue él reproducir lo que hacían estos cirujanos y ver que era un truco con vísceras de pollo. También es verdad que a veces poder emular algo
no implica que siempre sea falso. Ajá. Esto pasa, por ejemplo, con cosas como la sangre de San Pantaleón, ¿no? Yo mismo he hecho una recreación de la sangre, pero no quiere decir que la que está en el Monasterio de la Encarnación sea igual que la que yo hice. En este caso, lo que sí que se puede decir es que lo que hacen estos cirujanos psíquicos es reproducible, se puede hacer como truco. Y si se puede hacer como truco, lo mínimo que hay que tener en cuenta es que, bueno, pues hay que ponerlo en cuarentena. Pero claro, tampoco demuestra Pero no quiere nada. decir que Claro, sea truco. o que todos no lo hagan. Y el padre Pilón hizo un experimento y se pudo ver cómo lo hacía, ¿no? Claro, se demostró que era algo que se podía reproducir y que el efecto visual de meter como los dedos, empujar, sin herida además, porque claro, no produce herida porque no hay herida ahí, ¿no? Cómo van saliendo esas vísceras es con una serie de vísceras que él pidió que las comprasen antes. Él dio unas instrucciones al equipo, sobre todo a Paco Íñigo, al hermano de José María, que era la persona que se encargaba pues, de todo esto, ¿no? de conseguir las cosas que tenían que luego utilizar. Pues le llevó lo que él pidió, lo hizo allí y la cosa, pues ya digo, quedó exactamente igual que harían los cirujanos psíquicos. Vale, otro personaje que descubrió o que le llamó la atención, nos lo cuenta el mismo José María. Desde hace 4.000 años, desde los egipcios, legiones de hombres han estado investigando para encontrar la llamada piedra filosofal, es decir, el producto que convierte los metales en oro y que puede alargar la vida de un hombre prácticamente de forma indefinida. Algunos de estos alquimistas encontró la piedra filosofal. Unos autores dicen que no, sencillamente porque no existe. Otros dicen que sí. En todo caso, tan imposible como encontrar la piedra filosofal era la desintegración del átomo y hoy está al alcance de los hombres. Le llamaba mucho la atención este tipo de cosas y parece ser que encontró a alguna persona que podía hacer ese tipo de cosas. Qué voz histórica, ¿eh? Uf, ya, tremendo, a mí me sobrecoge. Tremendo. Pues encontró, sí, él leyó, José María siempre, era un adelantado a su tiempo en muchas cosas, porque él era de los que viajaban por el mundo. Hablaba un inglés perfecto. Claro, hablaba más idiomas. En aquel tiempo claro, que los españolitos no hablaban claro, nada. En aquel tiempo poder entrevistar a alguien en inglés o en francés, en el caso de Sanfré sería en francés, y poder hacerlo allí directamente, ¿no? Pero él viajaba, él leía periódicos extranjeros, veía canales extranjeros en sus viajes, y estaba muy atento a lo que se cocía fuera de España. Claro, España todavía estaba, lógicamente era el final del régimen de Franco y no estábamos todavía a la altura, culturalmente hablando, me refiero, o en medios, de otros países. Pero él intentaba coger lo mejor de todo esto y traerlo aquí. Entonces, en Le Monde, el periódico, el diario francés, encontró una noticia sobre un tipo que decía que era capaz de transmutar el plomo en oro, que tenía el secreto de la piedra filosofal, y además estaba casado con una cantante de mucho éxito que era Dalida. Era su marido. Sí. Sí, o sea que también es curioso el personaje como el global, ¿no? Y él decía que era la reencarnación del conde de Saint-Germain, del mítico conde de Saint-Germain. Espera, que tenemos otro corte que creo que habla de él. Yo descubrí al conde de Saint-Germain en un reportaje amplio que se publicó en Le Monde. Me pareció interesantísimo, un alquimista del siglo XX, un tipo que decía que había descubierto la clave de la eterna juventud, que había descubierto la posibilidad de convertir el plomo en oro. Entonces, con Jesús Torbado, uno de los guionistas del programa, nos fuimos a París, a su casa, para conocerle y para pedirle que nos hiciera la prueba de convertir el plomo en oro. Y así fue. Yo conseguí un trozo de plomo que firmé y yo mismo hice, siguiendo sus instrucciones, la conversión del plomo en oro. Ese oro que apareció allí en el crisol lo llevé a un primo mío que era en París joyero y nada más verlo dijo, efectivamente, esto es oro. ¿Y lo hicieron delante del público en esos programas? No, esto fue, bueno, delante del público también, pero esto es primero, porque para hacer las cosas bien, en aquel tiempo, claro, por dos cuestiones muy importantes. Primero, por profesionalidad, que eso sería igual ayer que hoy, pero también por una cuestión de que la televisión en aquella época, aunque justo Sanfré vino nada más morir Franco, vino a finales del 75, pero estamos hablando de una época en la que todavía estaba pues la censura televisiva, todo esto, que aunque nunca le afectó a Íñigo de un modo directo, planeaba sobre lo que se pudiese traer. El primero fue a París, a su casa, a casa de Richard Sanfré, y allí pudo ver cómo funcionaba el tema para poder traerlo también al plató, ¿no? de la televisión de televisión española. Entonces él lo que cuenta en el corte, que es que él consigue un trozo de plomo, se lo dan en una joyería de un primo de su mujer, él lo lleva a casa de Sanfré nunca jamás lo toca, le dice que con un punzón lo firme, y hacen un proceso en un pequeño, vamos a llamar, para decirlo en términos un poco alquímicos, en un pequeño atanor, ¿no? Lo calientan con un mechero Bunsen, y todo lo hace Íñigo con las instrucciones que le va dando Sanfré. El plomo además se reduce un poquito de volumen
y se convierte en algo que Íñigo ve que tiene su firma, se lo guarda cuando ya está frío y lo vuelve a llevar al joyero. Que lo confirman que eso es oro. Si es un truco, desde luego, era un truco muy, digamos, muy bien hecho. Porque además hasta coincide una cuestión muy curiosa, porque los alquimistas cuando querían transmutar los metales vulgares en oro, sobre todo hablaban del plomo. Y es que el plomo, una cosa muy curiosa que además da que pensar en sentido global, ¿no? En sentido filosófico, lo que también pretendían los alquimistas, es que de ser un metal vil, y además está venenoso, y lo sabemos, a ser el metal, entre comillas, más apreciado, junto con el platino, pero sobre todo el oro, el tradicional metal más apreciado, la diferencia es unos pocos protones en su núcleo. Son metales muy cercanos en la tabla periódica de Mendeleev, están casi juntos. Entonces, de lo más noble a lo más vil, realmente media un solo paso. Qué curioso. Pero ese paso implica una reducción de volumen, porque el oro pesa un poquito más que el plomo, con lo cual a igualdad de volumen es un poco más pequeño. Perdón, a igualdad de volumen pesaría más, con lo cual si para que pese lo mismo, tengan la misma masa, tiene que reducir un poco el volumen. O sea que hasta eso, yo no sé si es truco o no, él tampoco lo supo nunca, pero a igualdad de volumen más pequeño. O sea. Déjame que escuchemos otro testimonio de José María. El conde de Saint-Germain aseguraba que tenía más de 400 años, que era el heredero de una serie de nombres míticos en la alquimia europea o mundial, y aceptó venir a Madrid. Y en Madrid pasó lo que pasó, delante de todos. Lo vieron millones de personas y a 2 metros, a 1 metro, a 30 centímetros, lo vieron 2 químicos, 2 joyeros y el mago Tamariz, para que vieran que ahí no había ninguna manipulación. De hecho, él ni tocó el crisol ni el polvo mágico, por decirlo así, que lo hice yo. Y pasó lo que pasó y está reflejado en las imágenes. ¿Qué expectativas levantaba el tío con estos temas? Era impresionante, era algo realmente impresionante porque es que además las cosas se hacían bien. No se intentaba hacer que la gente creyera o no creyera, porque el propio Íñigo no creía ni dejaba de creer, sino querían precisamente hacer las cosas bien. Y cuando a alguien, claro, lo traes y le dices, oye, vas a hacer esto, pero va a haber 2 joyeros, 2 químicos, va a haber un mago, un ilusionista, que sabe ver los trucos, y el personaje que viene le dice, ningún problema, yo vengo y lo hago, también te da una garantía, ¿no? Claro, y ese, claro, cuando él lo hace en televisión, en riguroso directo, y lo transmuta, claro, el que está en su casa no sabe lo que está pasando en el plató, no sabe si es verdad o es mentira, pero claro, los joyeros, los catedráticos son personas de prestigio que, como es obvio, no van a jugarse. Y claro, si quieres escuchamos el corte en el que sale el resultado de todo esto. Sí. Doctor Fernández Braya, ¿cuál es el resumen de los diversos pruebas que aparece oro? Eso lo podemos decir. Eso es oro. No puedo decirle a usted la riqueza porque necesitaría un sistema de análisis cuantitativo que no tenemos aquí. Oro metálico. Esto entonces, doctor, es oro. Sí, efectivamente. Categórico y dicho ahí delante de 20 millones en la televisión. Lo único que no puede asegurar es que ley tiene el oro, porque claro, puede ser un oro de 12 quilates, de 24 sería oro puro totalmente, pero el otro se alea con... Entonces no podía decir si era oro de 12, 18 quilates, de 24, pero que eso era oro, no había ninguna duda, porque hay formas de comprobarlo. Y además, hombre, una persona versada en esto, yo creo que con verlo y tocarlo un poquito ya sabe que es oro. Todo esto nos trajo José María, nos abrió un montón de mundos. Curiosamente, para terminar con él, Richard Danfray también decía que tenía el elixir de la vida. Sí. Pero no le sirvió de mucho. No le sirvió de mucho porque, aunque él decía tenerlo y hasta enseñó a Íñigo en París un documento en el que el Instituto Pasteur afirmaba haber conseguido revivir a un perro muerto durante un tiempo, nunca supo si era un documento auténtico o una falsificación, pero en todo caso lo del oro es real. Richard Danfray se suicidó en el año 83, además el día de la patria francesa, el 14 de julio, se suicidó, y Dalida luego también más tarde también se llegó a suicidar. Pero lo curioso del asunto es que esto, claro, por un lado dices, hombre, sí, se supone que era el inmortal ha muerto, pero los inmortales, como sabemos, a veces mueren falsamente para cambiar de identidad. ¿Quién sabe si el conde de Saint-Germain sigue estando por ahí? Lo dejamos ahí. Ahí se queda. Seguimos, hay más temas que esta noche queremos tocar con David Zurdo, nuestro invitado especial de la noche. Ya veréis qué curioso. Comentar ya no son teorías, no son creencias, sino son cosas demostradas, ¿no? Bueno, es que, Miguel, la memoria celular, hay que decir, ahora matizaremos, pero la memoria celular existe. ¿Por qué? Esos gusanos platelmintos, es verdad que su configuración física es completamente distinta de la humana, reciben información a través de células de sus congéneres que han sido, pues los han matado en el laboratorio, se los han dado a comer, y estos gusanos nuevos han incorporado los conocimientos de los anteriores, que se suele cifrar en un conocimiento de un laberinto para llegar a la comida, y eso lo saben. Es decir, la memoria celular existe. La cuestión es si existe en los humanos. Ya. O en los animales superiores. Ya.
Se ha hecho con ratas, ¿no? Experimentos también. Sí, ser, ¿no? sí, se han hecho también, sí, por supuesto. Pasa que con ratas son más controvertidos, no son tan definitivos, y porque sobre todo es muy difícil medir, digamos, la cuestión de, ¿estamos recibiendo a través de la memoria celular recuerdos concretos o estamos recibiendo más bien formas de sentir las cosas? Que es lo que quizá los investigadores, vamos a llamar más serios, es lo que creen que es lo que ocurre, ¿no? Pero claro, antes decías que no sea una teoría de estas en plan, vamos a decir, descabellada o que se ha inventado alguien. No, es que tenemos un testimonio concreto, que es el de un doctor, un médico español, catalán, que es Josep María Caralps, que es nada menos que ya es muy mayor, es el pionero de los trasplantes de corazón en nuestro país. El primero que consiguió, de hecho, un trasplante de corazón. ¿No fue el yerno? No, él lo intentó, pero no salió bien. Vale. Pero Josep María Caralps es el primero que lo consigue ya viable, es decir, una persona que recibe un corazón y vive sin ningún problema, no con una esperanza de vida breve. Bueno, pues este hombre, claro, después de tantos años dedicado a la medicina y a los trasplantes en concreto de corazón, él dice, él tiene un libro además sobre el tema, y dice que a él le parece totalmente, a priori, totalmente absurdo que las células puedan transmitir algún tipo de memoria, pero que en su experiencia, en la experiencia con sus pacientes, claro, quien hace un trasplante de corazón a una persona no es como curarle una herida, o sea, es decir, tiene un seguimiento de ese paciente. Ese seguimiento lo ha hecho con muchos pacientes, y esos muchos pacientes le han ido contando sus experiencias. Y este hombre, ya digo, un médico absolutamente prestigioso, de los más prestigiosos que podamos encontrar en nuestro país, pues dice que al final ha llegado a la conclusión de que algo hay, de que no sabe cómo, pero hay alguna cosa que está en las células, del corazón en este caso, que se transmite a los trasplantados. Yo ya sé que este tema es muy polémico, pero es que lo dice Josep María Caralps, ya digo, pionero, repito, porque es importante, de los trasplantes de corazón en España. Y tú das dos ejemplos aquí. Bueno, hablas de los caníbales que se comían el corazón y ciertas vísceras para coger el poder y la fuerza de los enemigos, quizás supieran algo de esto, pero hablas del caso de Claire Sylvia en 1988 en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos los testimonios, la mayoría de los que nos llegan son de Estados Unidos por una cuestión, que es que en España, como todos sabemos, en Europa en general, el donante y la familia del donante y la familia o la persona que ha recibido un órgano no se conocen. Uh-huh. Pero en Estados Unidos es completamente común que sí se conozcan, y además pues eso, para dar las gracias, para decir, oye, mira, pues en mí sigue viviendo tu hijo, tu mujer o tu marido o quien sea, ¿no? Y entonces allí sí se encuentran las familias sin ningún tipo de problema. Y entonces por eso permiten ciertas informaciones que aquí es más difícil tener. Aquí alguien puede tener una sensación de pronto de que algo le ocurre, pero no lo puede verificar. En el caso de Estados Unidos sí se puede verificar. Entonces el caso de la mujer que comentas es que de pronto le hacen un trasplante y cuando se recupera tiene dos cosas que cambian en su vida. Una es que su carácter se hace más duro, digamos, más desagradable en algunos aspectos, más irascible. Y luego que de pronto, nada más salir del hospital, tiene unos enormes ganas de comerse unos nuggets de pollo. Que es que esto suena a broma, Miguel, pero es que, claro, ¿y por qué? Si además a ella nunca le habían gustado, en especial, los nuggets de pollo. O sea, no había tenido un capricho de este tipo de comida, ¿no? De comida rápida. Pues resulta que cuando ya conoce cuál es la persona de la que había recibido el órgano, resulta que es un muchacho joven que fallece y que era bastante conflictivo. O sea, su carácter cuadra con ese cambio que ella ha experimentado, que está notando. Pero sobre todo, en el momento de fallecer, en su cazadora, había una bolsita de nuggets de pollo. Es uno de los casos, yo creo que más espectaculares que podemos encontrar. Hay otro caso que cuentas por los pelos de punta. Un niño que recibe el corazón de otro niño que se había ahogado en una bañera. Sí, este niño también lo mismo. En el caso de Estados Unidos, pues conocen a la familia del niño fallecido y resulta que bueno, pues cuando el niño que ha recibido el corazón le presentan a la madre del otro niño, que no deja de ser un poco, ve en él cierta parte, claro, de su hijo fallecido, todavía vivo. O sea, ha servido para algo también, ¿no? Su muerte para dar vida a otro niño, a otro pequeño como el suyo. Pues resulta que el niño se lanza hacia ella y le hace un gesto, se frota la nariz, que es una forma de saludarse que tenía esa madre con el niño que había muerto, pero que el otro niño jamás había hecho con sus padres. ¿Cómo lo había recibido? Claro, o sea, es la forma de recibirla, o sea, de saludarla. Y esto es algo que solamente puede ocurrir si hay una de dos, o una comunicación psíquica, que también, ¿por qué no?, o algo de memoria celular en ese corazón que el niño había recibido.
Habrá que ahondar más en este asunto. Creo que hay un testimonio de un doctor. Sí, de un investigador experto en estas cuestiones que creo que nos puede arrojar luz sobre lo que hoy en día científicos que con mente abierta, como pasaba con las ECM en su día, ¿no?, investigan esta cuestión, como citábamos a Garalps hace un momento, se dan cuenta de que aquello de que si el río suena, agua lleva, ¿no? Vamos a escucharlo. No hay duda de que el cerebro es el órgano más complejo en términos de redes de células interconectadas. Sin embargo, otros sistemas son también complejas redes de células. Y dado que esas redes aprenden, si recibimos un trasplante, es posible que la memoria sea trasplantada también. Y lo dicen los científicos de punta que están trabajando en esto. Cierta memoria, siempre poniéndolo entre comillas, porque es una memoria más, ya digo, sentimental. Y luego otra cosa, eso sí me gustaría transmitir a las personas que vayan a recibir un trasplante, que no tengan ningún miedo a esto, que eso no es como en las películas, que en todo caso lo que puedas recibir, como mucho te va a enriquecer como ser humano. Bueno. Claro. Lo dejamos ahí de todas formas. 900-137-137. Otro tema más que queremos avanzar con este señor que ha venido esta noche a vernos. No sé si a complicarnos la vida o a darnos más datos. Tras esa introducción nos lo ofrecemos. Dice nuestro invitado. Veo que sonreías, te gustaba la historia. Es una historia fascinante, es genial. Descartes tenía un robot. Sí, también recuerda un poco a la historia de la hija del doctor Velasco, pero de otra forma, ¿no? Sí. Pero estaba modificada, ¿no? Descartes hizo un robot. Su hija Francine muere de escarlatina, poco tiempo antes, además de ir hacia Suecia. Y entonces lo que hace, quizá pues por la pena de la pérdida, ¿no?, crea un robot con forma humana, un androide, más o menos, muy, muy rudimentario, y es capaz de moverse con mecanismos de relojería, ¿no? Entonces, claro, los marineros, imagínate, encuentran ese ser en el camarote, ese ser que parece una muñeca pero que se mueve solo, y lo lanzaron al mar. La verdad es que menos mal que lo lanzaron también a Descartes, ¿eh? Porque además fue el capitán el que ordenó que lanzasen a esa criatura, vamos a decir, diabólica, por la borda del barco. Y ese fue uno de los primeros robots, androides, no sé cómo llamarlo. Bueno, de los que hay documentación absolutamente fidedigna, sí. Anteriormente ya se hablaba de los griegos, ¿no?, que podían haber creado pues ciertos espectáculos. ¿Griegos? Los propios, sí, los griegos clásicos, que en los espectáculos de teatro pues utilizaban trompetas, utilizaban incluso electricidad, arcos voltaicos primitivos para crear el ambiente, y entre ellos también ciertos, por ejemplo, podían abrir puertas que se abrían solas. Utilizaban mecanismos hidroneumáticos, o sea, como si fuese una prensa hidráulica, pero todo eso en aquel momento, o una estatua de un dios que hablaba y que además movía un brazo, claro, en aquellos tiempos, imagínate, vamos, como ver una película de Spielberg hoy en día, ¿no? O más. Sin embargo, el tema de los robots ha ido avanzando tanto, y de la inteligencia artificial, claro, que es el tema que está ahora centrando un poco todo lo que puede ser la sociedad del futuro, ¿no? La inteligencia artificial todavía es lo que se llama inteligencia débil, porque no es auténtica inteligencia artificial. Yo ya sé que a todos nos apetece, aunque nos dé miedo a la vez, que aparezca la inteligencia artificial, pero aún no se ha conseguido un sistema, que sea inteligente de verdad al estilo humano. Con independencia de la consciencia, porque eso los neurocientíficos piensan que no tiene por qué ir unido. O sea, que nosotros, por ejemplo, seamos inteligentes, los que lo sean, y conscientes a la vez, pues no implica que eso tenga que ser así en una máquina. Yeah. Pero la inteligencia como tal requiere una serie de capacidades que todavía no se han logrado, pero empiezan a darse los pasos que van hacia ella, y yo creo que ya lo que sí que se cree es que, o sea, tiene muy claro, es que la inteligencia artificial llegará. Y no solamente llegará, sino que habrá un momento en el que no será dentro de mucho, es lo que se llama la singularidad. Es el momento en el que una máquina inteligente, un sistema inteligente, sea capaz de crear otro sistema más inteligente que el previo, o sea, crear algo mejor que esa máquina, y que eso lo haga sin intervención humana de ningún tipo. A partir de ahí, la cuestión es exponencial. Tremendo. Hay máquinas que leen los pensamientos y los convierten en órdenes, en sillas de ruedas, ordenadores, y se dice que hacia 2030 se augura el nacimiento de una computadora capaz de realizar todas las funciones cognitivas del cerebro humano. Ahí estamos. Ese es el momento en el que puede llegar esa singularidad de la que hablaba. El momento en que la máquina, con independencia del ser humano, no necesita al ser humano. Ahora mismo se está trabajando mucho en algo que se llama el autoaprendizaje, que no es el hecho de, parece obvio por la palabra, ¿no?, poder aprender por sí mismo, pero no es exactamente eso, es poder, digamos, aprender por sí mismo una máquina, porque ya no necesita la programación humana para aprender. Es decir, no hace falta que un ser humano o un grupo de humanos la programen para que aprenda cosas. Aprenderá sola. Sino que aprenda sola. Y eso llegará probablemente hacia 2030. Pone los pelos de punta.
¿Te quedas un ratito después de las 3 y así comemos Por tarta juntos? Ah, es que claro, pero por estar contigo y por la tarta, por ambas cosas. 900-137-137 nuestro teléfono. Hemos de hacer una pausa. Las redes sociales siguen abiertas. Blanco Radio en Facebook, en Twitter, con saludos para todos los que estáis ahí conectados. Y como digo, hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía continuamos. Este señor nos va a seguir contando más cosas de esa inteligencia artificial, y además nos vamos a dar un pasaje por el misterio. No os vayáis todavía, tenemos mucho que contaros aquí con la fuerza de la radio, de Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. ¿Cuál es su sorpresa cuando ante sus ojos, tras un fogonazo tremendo, aparece lo que él describe como una suerte de aparato volador en total silencio, de forma ovoide, que parecía transparente y que tan solo tenía opaco una barra, un pilar? Pero lo más extraño es que a ese pilar iba sujeto una suerte, como él decía, de hombrón gigantesco que él describe con unas dimensiones increíbles. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, con esta nueva música que nos ha hecho uno de nuestros músicos de cabecera, Nacho Sotomayor. Comenzamos esta segunda hora. 900-137-137 nuestro teléfono. Muchas cosas tenemos todavía para contaros, y dando las gracias a toda la gente que nos está escribiendo, llamando por teléfono, sobre todo felicitándome. Gracias. Seguimos con esto que vamos a poner ahora. 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron a aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla: la guerra contra las máquinas. ¿Tú crees, sabes, que algún día podrá llegar algo parecido a esto? Hay un montón de películas ya, y además creo que hay un código ético, ¿no? Sí, claro. Es decir, ahora mismo los científicos, y no solo científicos, políticos, empresarios importantes que dirigen empresas que desarrollan este tipo de sistemas, intentan tener mucho cuidado, aparte de con las famosas 3 leyes que todos conocemos, ¿no? O 4, de Isaac Asimov, con que los propios fabricantes, los diseñadores, quienes programan las máquinas y quienes las crean, pues tengan cuidado para que no se nos vaya. Porque, por ejemplo, ahora mismo ya hay drones que son capaces de elegir objetivos militares y anularlos o neutralizarlos, como se dice así en terminología militar, como eufemismo, para no decir simplemente pues, matar a la gente que está ahí, y decidirlo de un modo autónomo. Que bueno, que vamos a ver que esto es lo de siempre, no vivimos en el país de las maravillas, pero hombre, que una máquina decida ya todo lo que tiene que hacer parece un poco complicado. Y claro que ese código ético está en debate y está sobre la mesa. Pero yo no creo que vaya a ocurrir algo así, porque no creo que las máquinas tengan ninguna necesidad de eliminar a los humanos, porque para eso necesitarían tener una identidad propia, necesitarían tener unos deseos propios, y todo eso puede ocurrir o no. Es decir, no digo que no vaya a ocurrir, digo que puede ocurrir o no, pero lo que sí que va a ocurrir seguro es que las máquinas, porque van a ser más inteligentes que nosotros, sin duda, van a saber mejor que nosotros lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos emociona incluso. Con lo cual, obras de arte, ya hace muy poquito, ha sido noticia la semana pasada, un cuadro pintado por un cuadro, digamos, un tanto abstracto, ¿no? Pero pintado por una máquina, expertos en arte, los que se ha consultado, mostrando esa obra y otras 5 más que no eran de máquinas, sino de humanos, la mayoría no han sido capaces de distinguir cuál era la obra de arte del robot, de la inteligencia artificial, robótica. Y esto hace que cuando sean capaces de vernos por dentro mejor que nosotros mismos, probablemente pues nuestra propia razón de ser, no las máquinas nos van a tener que hacer nada, nosotros mismos vamos a quizá a perder nuestros anhelos, ¿no? Parte de nuestros sueños. Esto sí que pone los pelos de punta. Decías eso, suena ciencia ficción, pero 116 directivos de empresas que investigan la inteligencia artificial han firmado una carta abierta en la que solicitan a la ONU la prohibición de robots autónomos capaces de tomar decisiones. Muchas películas están ya avanzando ciencia ficción, Yo Robot, y que de repente llegan a tener tanta inteligencia que se rebelan contra nosotros. Sí, pero ya digo, para rebelarse primero tendríamos que saber, y no lo sabemos a ciencia cierta hoy,
tendríamos que saber, o que tendría que ocurrir primero, que esas máquinas adquieran una identidad como tal, unos deseos, digamos que una proyección de vida que pueden llegar a tener o no. La inteligencia no tiene por qué ser consciente. Esto siempre se dice en las películas, pero no es cierto. No tiene por qué ser así. Va separado una cosa de la otra. Va separado una cosa de la otra, pero puede ocurrir. Si ocurre, pues las máquinas pueden, digamos, superarnos y ser nosotros, quedarnos como las máquinas seríamos casi nosotros, ¿no? Las máquinas anticuadas, y ellas el siguiente paso en la evolución. Nosotros seríamos los neandertales o anteriores, y las máquinas el ser casi humano, porque ¿cómo se llamaría, no? Futuro. Y podrían acabar con nosotros. Y podrían acabar con nosotros, pero también puede ocurrir lo contrario, que nos hagan nuestra vida mucho más fácil, que no haya trabajos pesados, que todo el mundo pueda dedicarse a casi lo que decía Aristóteles, aquello de solo con el ocio se puede llegar a desarrollar uno como ser humano. Yo no lo comparto, pero eso lo decía Aristóteles, que por lo menos hay que respetarlo. Bueno, pues las máquinas pueden darnos una vida mucho más cómoda. ¿Esa vida más cómoda nos hará mejores? Pues no lo sé, pero no tienen por qué matarnos. ¿Por qué? Vamos con el último capítulo que teníamos preparado para hablar contigo. Nos va a dar tiempo a hacerlo, aunque sea brevemente. Escucha. ¿Tienen las plantas sentimientos? Nuestro invitado tiene datos para aclarar el asunto. El tema de los sentimientos de las plantas se debate desde hace mucho tiempo, y aunque la mayoría de los científicos cree que no, que se trata de seres inertes que ni sienten ni padecen, cada vez más experiencias y estudios parecen demostrar que las plantas sí son capaces de sentir. Las plantas no son en absoluto seres aislados del mundo. Ciertos estudios sostienen que incluso demuestran inteligencia al estilo de los animales superiores. Reconocen a sus familiares, los protegen y cuidan, toman decisiones, se comunican a través de las raíces y las zonas aéreas y hasta se mueven. Las plantas son capaces también de defenderse, aunque de modos distintos a los de los animales. Pueden fabricar moléculas químicas que las hacen imposibles de digerir o hasta perniciosas para la salud del animal que las ingiere. Es el mundo misterioso de las plantas. Tenemos más datos. El otro día hablaba yo, el jueves pasado, con el ciudadano García, en esa sección que hago con el de las plantas. Un mundo alucinante. Como duermen, incluso duermen y se retraen las hojas por la noche. No solo eso, sino que además cuando son mayores también tienden a dormir, a necesitar más sueño. ¿Qué me dices? O sea, es que son... Lo que pasa es que tenemos siempre el error, igual que también lo hacemos con los animales, de proyectar lo que somos los humanos. Por ejemplo, cuando tienes perro, pues ¿cómo? Es que es inevitable prácticamente el pensar que esa criatura no tiene los mismos sentimientos que tú, pero no son iguales que nosotros, y las plantas tampoco. Pero si las analizamos de un modo frío, vamos a decir, ¿no? Objetivo, vemos que tienen muchas características que hacen que eso de seres inertes o que no padecen, en absoluto. No son así las plantas. ¿Ha habido ejemplos de cebras que me parece que cebran o...? Sí, no, eran unos antílopes que se reintroducen en una zona de África y bueno, hay una planta que ellos se alimentan de ella y se convierten las hojas en venenosas porque están diezmando la población de esta planta, porque claro, al haber más antílopes comen más. Entonces, bueno, todo esto es un proceso de adaptación clarísimo. ¿Y las plantas se defienden creando un...? Y se comunican entre ellas. Porque, claro, no es que una se haga venenosa, sino que en esa zona esas plantas se convierten en venenosas. Fue un estudio que se publicó hace tiempo, es fascinante. Qué curioso. Sí. Y hablan entre ellas, se comunican, incluso con los insectos, parece ser, ¿no? Sí, hay una comunicación que no se sabe muy bien cómo funciona. Es a un plazo muy lento. Es como también el movimiento de las plantas. Parece que dicen, no se mueven. Sí se mueven. Lo que pasa es que se mueven muy despacio en comparación con los humanos. Pero también nosotros nos movemos muy despacio en comparación con las moscas. Para ellas somos muy lentos. Porque es diferente, su ritmo metabólico es totalmente distinto, ¿no? Y les da la sensación de que somos muy lentos. Pero bueno, cada uno tiene su ritmo. Pero lo que es tremendo de las plantas es que se han hecho experimentos. El primero, el más famoso, ¿no? de los primeros, es el que se hizo en la sede del FBI. Un agente que estaba un poco, por así decirlo, desocupado, se le ocurre conectar un polígrafo a una planta. Esto suena casi a locura, ¿no? Pero lo hace
y ve que la planta tiene ciertas respuestas, sobre todo en la parte emocional que mide el polígrafo. Entonces, a partir de ahí, pues ocurren, se desarrollan muchísimos experimentos que intentan medir de una manera a veces científica, otras veces no tan científica, pero por lo menos buscando indicios que las plantas pueden tener algún tipo de sentimiento, detección. No es que te vean, como es obvio, no tienen ojos, pero sí te pueden detectar. Tampoco vemos las ondas de radio y mira, nos estamos escuchando, ¿no? Uh-huh. O sea que eso es una realidad que está ahí. Lo que pasa es que es digamos, todavía muy poco conocida. Yo he hecho experimentos con ello. Lo primero que hice en mi vida de experimentación. Sí. Con 16 años en mi propio colegio me dejaron hacerlo. Algo increíble. ¿Qué querías acuchillar un cactus o qué era? Eso no era un cactus, era una planta que además cogí prestada de la recepción del colegio y le corté unas hojas y tal. Lo conecté además con un aparato antiguo, un boometer de estos de los antiguos aparatos de radiocasetes, aquellos, ¿te acuerdas? Con mono, con aquellos altavoces grandes. Y la verdad es que hubo movimiento. Pasaron muchos años y luego lo volví a repetir, esta vez sí con un cactus por ser más carnoso, ¿no? Y también se produjeron ciertas variaciones que yo de verdad no sé explicarla. Yo no busco una respuesta porque no tengo la capacidad, ni por tiempo, ni por instrumental, ni por nada, para poder sacar una conclusión, pero sí me gusta buscar indicios. Decir, oye, esto tiene un fundamento y parece que sí lo tiene. Y de hecho, bueno, tanto en el experimento del 87, cuando tenía 16 años, como el que he llevado a cabo hace muy poquito, además como mi tutor de proyecto de fin de carrera, que es un ingeniero del CSIC, o sea, para tener ahí, pues vamos a decir, a un testigo objetivo de lo que estaba pasando y además comprobar que todo estaba bien hecho, pues la verdad es que esos indicios parece que están. O sea, yo no sé cómo sienten las plantas, no lo puedo decir, no lo sé, pero que algo hay, yo creo que sí. Quizá al final tengan razón un poco, terminando como conclusión, esos indígenas, yo hablaba el otro día de ellos, que se comunican con las plantas, con los árboles, que toman plantas de poder, hablan con ellas, quizá tengan otro sistema de percibir que esos seres también están vivos y sienten y están ahí. Pero no solo indígenas, es que hasta Tomás Moro en su tiempo, el famoso personaje con Enrique VIII que le decapitaron por no admitir, ¿no? Su divorcio, su médico le aconsejó abrazarse a árboles. Estamos hablando de hace muchos siglos, hace 4 siglos y pico. Abrazar a los en árboles. Europa, en Inglaterra. O sea que todo esto es algo que está presente. Es que al final todo está conectado de un modo u otro. Todo, yo creo. Tenemos que terminar, David. Ha sido un placer estar contigo. Ahí dejamos esa retahíla de temas diferentes que hemos tocado hoy. Espero que vuelvas al programa para seguir con ello. En cuanto me invites. O sea, vale. Aquí estaré. La novela, ¿cómo se llama de nuevo? Ochate, la puerta secreta. Yo quiero una, ¿te vale? Sí, por supuesto. La tendrás. ¿Y tienes página web? Yo te la compro. Sí. Página web es www.davidzurdo, mi nombre todo seguido, .com. Gracias. No está muy actualizada, pero lo principal está. Sí. Estará la foto esa que nos hemos sacado ahora con bandas. No, en la página web no, pero oye, si la actualizo la pondré. Vale. Gracias, te quedas un ratito a tomar un poquito de tarta y te deseo lo mejor. Gracias a ti, Miguel. 3:18, 2:18 en las Islas Canarias, seguimos. Nos vamos de viaje, este es un poco de información. Esta música así un tanto inquietante nos introduce, y el ruido de sillas que se mueven y de puertas, nos introduce en la jornada de misterio que vamos a vivir la próxima semana, junto a todos los que queráis estar con nosotros en Asturias, en Mieres. Miguel Martínez, su organizador, uno de ellos, está con nosotros. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel Tocayo. ¿Cómo estás? Bueno, pues cada vez es la cuenta atrás, ¿no? Cada vez con más nervios y con más ganas de empezar y de que llegue. Vale, y darte felicidades porque es tu santo también como el mío, ¿no? San Miguel, santo de los Migueles. Exacto, pues fíjate que ni siquiera me he acordado hasta estas últimas horas del día que me lo estaban diciendo y es cierto, es verdad. Pues felicidades, lo celebraremos juntos la semana que viene, porque te he de decirte, estuve hace poco tiempo en Asturias y no me dio tiempo ni a comer fabada, ni cachopo, ni nada de esas cosas ricas que tenéis ahí, ni beber. Pues venir preparados porque este año sí que va a haber de eso. Va a haber fabada, cachopo y algo de sidrina. Por supuesto, vale. Eso sin duda ninguna. Vale, y lo más importante, unas jornadas a partir del próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? La 7ª feria de coleccionismo ya. Efectivamente, la 7ª es el viernes, el sábado y el domingo.
y bueno, pues se llena de actividades, no solamente stands y coleccionismo y exposiciones, sino que hay actividades, charlas, conciertos, todo tipo de actos para toda la familia, entre los que destaca evidentemente el nuestro, ¿no? El especial del misterio, que va a tener lugar el sábado. Qué bien. Dime el lugar donde es para que la gente se vaya ya preparando para estar con nosotros jueves, viernes y sábado, la cita con el misterio el sábado, pero todo el resto del fin de semana, un montón de actividades. ¿En dónde es? Pues esto es en el recinto ferial de Mieres, es un recinto ferial muy chulo, con un pabellón muy grande en el que van a encontrar un montón de cosas, guapísimas, y nada, es un recinto muy sencillo de llegar porque está al lado del Hospital General de la zona y no hay ni está comunicado perfectamente con trenes, autobuses y de todo, y vamos, sin problema. Él es el recinto ferial de Mieres. Y muy cerca de Oviedo, muy cerca de todo, ¿no? Prácticamente nada, 15 minutos de Oviedo, 20-30 minutos de Gijón, prácticamente comunicado con toda Asturias. Justo la entrada de Asturias y el centro de Asturias, el corazoncito de Asturias, del trocito de tierra. Pues ahí tenéis el lugar. Ahí vamos a estar el próximo fin de semana, el sábado. Estáis todos invitados. A partir de las 5 de la tarde comienza una actividad especial de misterio. ¿Con qué personajes, Miguel? Pues a partir de las 5 de la tarde arrancamos un especial del misterio espectacular, ¿no? Tenemos unos nombres que va a ser asombroso, porque empieza a las 5 con una charla que, pues da Juan Gómez, con esa charla dedicada a las cuevas y sus misterios, esa especialidad, ¿no? Es un tema en el que Juan está, es un más que especializado, ¿no? Es espectacular, y además con los misterios que conlleva. Y luego, seguidamente a las 6 nos vamos a ir al más allá, otro tocayo más, otro Miguel Pedrero, nos va a contar cómo es el más allá, así es el más allá, ese misterio que tenemos todos, ¿no? Que habrá más allá, que nos encontraremos, ¿no? Es una charla que a mí personalmente y a mucha gente pues les va a interesar muchísimo. Y después continuaremos con otra charla que tendrá lugar, que dará Mariano Fernández Urresti. Ahí se meterá al mundo de los templarios, de las catedrales, los enigmas, los nazis, va a hablar de un montón de cosas que va a estar muy, 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 muy interesante. Y después llegará el turno de Miguel Blanco, que también habrá una mesa redonda sobre el misterio. Participaremos allí, la gente, todos los que estamos metidos en el ajo, para concluir después a las 10 de la noche con esa actividad para todo el mundo, abierta a todo el mundo, que es el programa Espacio en Blanco, que va a ser una pasada, un placer poder acogerlo en la feria, y al cual pues todo el que quiera podrá asistir y disfrutar de esa grabación. Ahí está el programa dentro de esa gran feria del coleccionismo, con más de 20-25.000 personas que asisten, ¿verdad, Miguel? Sí, la verdad que siempre vamos en aumento cada año y pues la verdad, ya que tú has estado en la segunda edición, vas a ver el cambio que ha habido, vas a encontrarte muchas sorpresas, ¿no? Que ha ido evolucionando. Al final son ya 7 años, y al final hemos ido evolucionando y cada vez la gente nos apoya más, lo cual es muy de agradecer, porque es mucho esfuerzo el que hacemos. Sí, señor. Y pues es fantástico. Además tenemos un montón de ahí, tenemos muchísimo, es una cosa importante que me gusta destacar, tenemos conciencia social, colaboramos con muchísimas asociaciones sociales, Expoacción, Cáritas, en fin, un montón de entidades que allí disponen de un espacio también donde poder recaudar, donde poder hacer un mercadillo, y nosotros pues también colaboramos un poquillo pues con las actividades y todo lo que vamos por ahí sacando. Donamos un poquillo a esta gente que hace una labor siempre ahí tan oculta, pero tan importante, tristemente necesaria. Sí, señor. Hay una pequeña aportación que hay que dar para asistir a estas charlas del misterio, esas 4 charlas antes del programa. No sé si se puede desvelar o lo desvelamos allí para una niña, ¿no? Sí, se puede tal, y además esto es a través de internet. De todas formas, esto es solamente para las charlas. El programa prácticamente va a estar abierto prácticamente a todo el público, a todos los visitantes. Vale. Así que eso, y nosotros pues sí, tratamos de ayudar siempre a todo el mundo. Ya llevamos varios años colaborando con
con entidades así, y bueno, pues en este caso nosotros también estamos involucrados con ello, ¿no? Así que... Forma de conseguir esas entradas, no os perdáis ver esa feria del coleccionismo. Yo voy a buscar algunos cromos que me faltan de hace tiempo, y no os perdáis vernos a nosotros, compartir el espacio en blanco. Queremos demostrar que hay mucha gente que nos escucha allí en el Principado de Asturias, en esa zona norte de España tan bonita, a pesar de lo que dice el EGM. ¿Forma de contacto, forma de conseguir las entradas? Pues mira, muy sencillo, entran en la página de Feria Coleccionismo, según suena, feriacoleccionismo.com, y ahí está el enlace a Entradium, que bueno, pues es mediante el cual se puede conseguir, y bueno, pues muy sencillo, es pinchando y no tiene ningún problema, es Paso del Misterio. Y es eso, feriacoleccionismo.com. Y recordar a todo el mundo que a las 10 de la noche el acceso es gratuito para todo el mundo y que os esperamos allí. Y daos prisa, así que si no queréis perderos esa oportunidad de conocer a estos personajes, estar juntos a partir de las 5 de la tarde. Miguel Tocayo, enhorabuena, felicidades de nuevo, lo celebraremos comiendo fabada, cachopo, lo que haga falta. Lo que haga falta, claro que sí. Fuerte abrazo, te veo prontito la semana que viene. Nos vemos, un abrazo muy grande, gracias. Hasta ahora. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Desde la playa de Santa Susana, en la provincia de Barcelona, escuchando el podcast de Espacio en Blanco. Un beso, un abrazo a todos los oyentes. Ahí está nuestra próxima salida, la primera de este año. Iremos a Mieres, después nos vamos a Albacete, estaremos en las Islas Canarias, y después Barcelona es otro de nuestros destinos. A ver, estaremos en La Gomera, tratando de descubrir toda la magia de ese lugar. Y ahora os invitamos a caminar por un pasaje hacia el misterio, lo llama nuestro siguiente invitado. Tras esa introducción os lo ofrecemos. A lo largo de los próximos minutos os invitamos de nuevo a un viaje. Será un pasaje hacia alguno de los misterios de nuestro país. Visitaremos lugares como el Santuario de la Balma o una tierra de ovnis. Seguiremos camino hacia el Monte Umbe y terminaremos analizando extraños sucesos ocurridos en nuestra vieja piel de toro. Tenemos un buen guía, así que disfruta del viaje. Vamos de viaje. En esta ocasión volvemos al norte, donde está esperando nuestro guía, alguien que nos quiere llevar hacia un pasaje al misterio, Fran Renedo Carrandi. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo, con todos los oyentes, ¿cómo no? Y yo que estés aquí con nosotros. Nacido en Torrelavega, escritor, conferenciante, divulgador de esta serie de temas. Nos hemos visto alguna vez en esas tierras por ahí arriba. Autor de varios libros como Guía de la Cantabria Mágica, y ahora has sacado un libro que se llama Pasaje al Misterio. ¿Sigues todavía con estos temas? Sí, ya sabes, es un vicio, los locuelos, tenemos que seguir con esto que de alguna manera nos atrae, que yo creo que en general a todas las personas, ¿no?, atrae lo que son los enigmas, los misterios que te voy a contar a ti, de ese maravilloso programa que tienes, Decano, yo creo que en la radio española, y que, bueno, pues siempre hemos tenido una inquietud, ¿no?, hacia esta temática, hasta estos temas que tienen ese denominador común, ¿no?, de lo inexplicable, de lo enigmático, de lo misterioso, Miguel. Y es curioso, Fran, porque cuando uno rasca un poquito con las personas, hablando con ellos, o en los lugares, en diferentes pueblos, comarcas
rascas de todas partes del mundo, rascas un poquito y enseguida aparece un misterio, tanto que le ha ocurrido a una persona como que ha ocurrido en un lugar, ¿verdad? Sí, y como digo yo en el preámbulo, en la introducción del libro, que prácticamente más que un libro de misterios es un libro, en primer lugar, por supuesto, de viaje, ¿no? Y otro, por otro lado, es casi un tratado sociológico, ¿no? De cuando llegas al lugar en cuestión, al trabajo de campo que se realiza y conoces a estas personas y que paralelamente pues surgen unas historias colaterales, ¿no? Que son apasionantes y que verdaderamente serían también merecedoras de ponerlas negro sobre blanco, ¿no? Es algo también bastante atrayente a la hora de investigar y divulgar este tipo de asuntos, Miguel. Nos vamos a traer al espacio en blanco este pasaje al misterio con Fran Renedo esta noche, una portada de un libro increíblemente bonito, extraño además y tentador, y nos vamos de viaje. Vamos a un sitio cercano a esa tierra tuya donde estás ahora, Cantabria. Burgos, tierra de ovnis, es un capítulo que tú tienes en el libro, y es curioso, Fran, cuando uno va hacia allá por el puerto del Escudo y llega a ese páramo de Masa, wow, puede pasar cualquier cosa. Además es un lugar donde ha habido muchos avistamientos ovni, ¿verdad? Sí, es un lugar, la verdad es que, bueno, como tú dices, ¿no? Yermo, totalmente plano, ese páramo de Masa, donde quizás esa facilidad de los supuestos avistamientos ovnis que se han producido en el lugar se basa simplemente en eso, ¿no? En tener, una capacidad visual bastante elevada, ¿no? Se ve, pues, kilómetros y kilómetros alrededor tuyo cuando tú te plantas ahí en mitad de aquel páramo que, bueno, pues no existe ninguna población alrededor, y puedes contemplar kilómetros y kilómetros, y no te digo nada por la noche, ¿no? Es un espectáculo estar allí en mitad del páramo de Masa y divisar la cúpula celeste sin ninguna contaminación lumínica que te puede impedir ver esa riqueza que tenemos encima de nuestras cabezas, Miguel. Un día pasamos por ahí con Iker Jiménez y con Lorenzo Fernández, íbamos hacia Cantabria a ver las apariciones ahí arriba, y de repente nos paramos en ese páramo de Masa, y es increíble, como tú dices, las estrellas que casi puedes tocar, ¿verdad? Sí. De hecho, tuvimos la suerte de, contactar con una familia que, sufrió allí, yo creo que la experiencia de su vida, ¿no? De hecho, esta familia que reside en un pueblo cercano, Montoro, pues cuando nos acercábamos ahí en su todoterreno, que tuvo la diferencia de, llevarme justamente al lugar de los hechos, me comentaba que aquello que había sufrido él y parte de su familia, pues era totalmente distinto a cualquier experiencia, pues de alguna manera especial, ¿no? Que se tiene en la vida. Si quieres pasamos un poquito a analizar o a contar a los oyentes lo que les ocurrió aquella noche. Sí, bueno, es un caso que ya en su época JJ Benítez lo recuperó allá a mediados de los años 70, ¿no? Cuando, la familia Serna de esta localidad, como te digo, de Montorio, cerca del páramo de Masa, pues apostaron en una parte de este páramo, para cazar, ¿no? Para realizar una batida. Era, pues altas horas de la madrugada, y cuando de repente surge enfrente de ellos un extraño resplandor, que en un primer momento, pues tildaron de lo que era la luminosidad de la luna, ¿no? Algo natural. Pero cuando se dan cuenta que, en aquel lugar no tenía por qué aparecer la luna en ningún momento, y se fijan que la luna está a un lado suyo. Estaban en estas discusiones cuando de repente esa claridad se eleva un trozo delante de su visión, sí, de su horizonte, y pasas encima de ellos dándoles un fuerte fogonazo. Calisto Serna, que fue uno de los testigos, uno de los familiares que estaban allí, lo primero que le llamó la atención fue la dimensión de este objeto que pasó sobre ellos. Él calcula que era como una plaza de toros, Miguel, para que nos hagamos una idea de las enormes dimensiones que tenía este supuesto aparato, ¿no? Tras hacer un giro de 90 grados hacia la derecha, se pierde en el horizonte hacia el oeste, y lo que más le llama la atención a Calisto y a su familia es que en todo
momento ellos no tuvieron ni la oportunidad de decir, de exclamar, ¿no? Ningún tipo de palabra, porque aquello sucedió, él no calcula el tiempo que transcurrió, pero que él piensa que algo, eso le robó algo de su vida, ¿sabe? El espacio-tiempo en aquellos momentos de alguna manera se difuminó. Y algo que llama poderosísimamente la atención, Miguel, y que en muchos casos son, pues son también coprotagonistas, fue el comportamiento de los perros de caza que llevaba. Unos perros que pues están adiestrados, ¿no?, para salir en cuanto abren la portezuela del vehículo, fieramente, ¿no?, tras la presa, y que durante esos momentos y durante los días posteriores estuvieron verdaderamente atemorizados. Él me describía que prácticamente estaban como una especie de hipnotismo que les hacía pues solamente emitir quejidos y estar de una manera muy extraña del comportamiento habitual de ese tipo de animales, Miguel. Y no es el único caso de encuentros que se han dado en Burgos, ha habido muchos otros, ¿verdad? Sí, hay un caso que también me llamó, muy poderosamente la atención, que fue cerca de la población de Villarcayo. 3 vecinos de allí, de esa localidad, que una buena noche también, coincidentemente estaban cazando, ¿no?, por aquellos parajes. Aquellas gentes, muchos de ellos viven del campo, y la caza es uno pues de recursos más habituales, ¿no? Este señor, Bruno Larucci, es una persona bragada, una persona nada a fantasías, una persona que me confesaba que antes de lo que le ocurrió, pues de alguna manera no prestaba ni la más mínima atención, ¿no?, cuando se escuchaba asuntos de esta índole, pero que de manera, yo me atrevo a decir que trágica, porque él aún hoy en día, cuando se le acompaña al lugar de los hechos y se le recuerda, y él narra lo que le ocurrió, todavía se le puede ver, el nerviosismo y la violencia en su rostro, ¿no? Bueno, estaba el bueno de Bruno Larucci con 2 amigos en la zona de Granja Casobal, un paraje muy cercano a Villarcayo, cuando de repente, apostados esperando alguna pieza de caza que saliera por aquellos matorrales, observan una luz que se desplazaba por el alto de las lomas que tenían enfrente. En un primer momento ellos achacaron a algún compañero, a algún cazador que por ahí se disponía, pero aquella luminosidad fue un tanto, bastante potente, que iluminaba a su paso todos los prados que quedaban debajo de ella, pues les hizo escamarse, ¿no? Aquello no tenía nada que ver incluso con la Guardia Civil, que también a veces hacía su ronda por ahí, ni con ninguna persona que ellos conocieran, ¿no? ¿Cuál es su sorpresa cuando ante sus ojos, tras un fogonazo tremendo, aparece lo que él describe como una suerte de aparato volador en total silencio, de forma ovoide, que parecía transparente y que tan solo tenía opaco una barra, un pilar que iba desde su parte superior central hasta su parte inferior y la parte inferior de dicho aparato, ¿no? Pero lo más extraño y lo más inquietante, Miguel, es que a ese pilar iba sujeto una suerte, como él decía, de hombrón gigantesco, una especie de traza de humanoide agarrado a ese pilar, que él describe con unas dimensiones increíbles, ¿no? Después de evolucionar un tanto por aquel campo que se encontraban estos amigos presentes, pega un fuerte fogonazo, ilumina la zona y inmediatamente sale para el firmamento a una velocidad que él no supo calcular, pero que dijo que, en ningún momento ha conocido aparato alguno que realice esa maniobra. Lo más curioso de esto, Miguel, para terminar con este caso, es que cuando él me hace el croquis de lo que vio y que nosotros y seguramente muchos oyentes aficionados a la ufología conocerán, el famoso caso Galdar en Gran Canaria, ¿no?, donde aparece un extraño humanoide agarrado a lo que parece una barra, ¿no?, dentro de un extraño aparato. Cuando le muestro esto, que había pasado unos meses antes, me dice, es increíble, ¿no? Yo no sabía el otro caso y es increíble que a otras personas a tantos kilómetros haya podido relatar y describir un objeto tan extraño y tan extravagante como el que te acabo de decir, Miguel. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Fran Renedo, caminando por un pasaje hacia misterios.
de Burgos habría mucho que contar, pero muy cerquita, ahí en Bilbao concretamente, el Monte Umbe. Monte Umbe, donde se dieron unas apariciones. Cuéntame un poco. Sí, el Monte Umbe. Yo creo que, Miguel, son una de las apariciones, se han tildado de marianas, pero yo creo que es una de las apariciones pues más extrañas, ¿verdad? Y enigmáticas, ¿sí? Y menos conocidas, como tú dices, ¿sí? Eso es, yo creo que es una de las más desconocidas a nivel mundial. Bueno, pues todo comenzó un 25 de marzo de 1941. No sé, los oyentes, para meternos un poquito en lo que es la escena del asunto del suceso, el Monte Umbe, en el corazón de Vizcaya, un monte frondoso, ¿no? Donde allí habitaba doña Felisa Sistiaga Orozco, ¿no? Que, junto a su marido, que hacía las labores de guarda forestal en aquel término, pues vivían una vida plácida sin un tipo de contratiempo que se podría de alguna manera desviar de sus cotidianos menesteres, ¿no? Pero era tú aquí, Miguel, que, Felisa, una noche que se encontraba inquieta, esperando a su marido, que parece que se retrasaba, ve a través de la ventana de su cocina una extraña nube. Era ya de noche, como decimos, un tanto luminosa, que descendía, ¿no?, cerca de un prado, cerca de su hogar. Bueno, al cabo de un tiempo, nota que llaman a la puerta. Esta buena mujer, pensando que era su marido, que le estaba gastando una broma, va a abrirla, pero allí no encuentra nada. De repente, al cabo del tiempo, esta llamada, este toca a la puerta, se vuelve a repetir así por varias ocasiones, hasta que una de estas entradas y salidas de la casa de la señora, cuando se vuelve a la cocina, encuentra lo que ella describía en un rincón de aquella cocina, un bulto, un trapo que en un momento dado parecía un ensotanado, ¿no? Ella, por sus creencias religiosas, inmediatamente relacionó este ensotanado pues con la Virgen María. A partir de ahí, ella, es curioso cómo la describe, ¿no? Porque dice literalmente en sus memorias, pone: al instante vi en un rincón de la casa a la Virgen, vestida de dolorosa, sobre una silla, de rodillas y acompañada de 2 candelabros con sus velas. Imaginemos lo que serían estos candelabros con sus velas que la señora describe, ¿no? Pero lo cierto es que a raíz de ahí, en esa zona del Monte Umbe, esta señora iba a ser protagonista de algunas de las experiencias más extrañas y más distintas que lo que tenemos arquetípicamente relacionado con una aparición mariana al uso, Miguel. Una historia verdaderamente desconcertante y que, si los lectores lo desean, pues aquí hacemos un exhaustivo análisis de estos sucesos. El caso de Felipa Sistiaga en ese Monte Umbe, una de las apariciones, no sé si de la Virgen o de qué sería, más apasionantes que podéis descubrir en este libro. Nos vamos a un sitio de demonios. Yo no lo conocía, he tenido la oportunidad de visitarlo este año, Balma, el santuario de Balma. Qué lugar tan impresionante, ¿verdad, Fran? Bueno, más que impresionante... acongojante, ¿eh? Inquietante, ¿verdad? Sí, es un lugar que, vamos a ver, simplemente el paraje merece la pena la visita. Espectacular, precioso toda aquella zona del Maestrazgo ya de por sí, ¿no? Pero este templo que se halla, prácticamente colgado, ¿no?, de aquellas roquedades, ¿no? Al viajero en primer término que circula por aquella carretera comarcal, un tanto revesada, ¿no?, cerca de Zorita del Maestrazgo, le va a atraer, ¿no?, eso sin duda. Pero quizá no le traiga tanto o le inquiete saber que, fue el escenario de algunas de las aberraciones, algunas de las experiencias más, por decirlo de alguna manera, terroríficas, ¿no?, que se conocen dentro de lo que es el mundo del satanismo o de los endemoniados, ¿no?, de los poseídos. Allí tenemos que recordar que, aquellas cuevas, aquellas cavernas, siempre eran tenidas como algo sacro, pero más bien relacionado con lo negro, ¿no, Miguel? Algo relacionado con la brujería, con la nigromancia, y que a raíz de erigirse ahí el templo dedicado a la Virgen de Balma,
Muchos creían que esta deidad tenía poderes para sanar a los endemoniados o a las personas que se creían poseídas, que eran llevadas allí por familiares y amigos y que verdaderamente presentaban unos cuadros dantescos, ¿no? Tenemos que imaginar ahí en plena noche, ¿no? Por los alaridos, los gritos de estas personas que se creían poseídas y los familiares y amigos agarrándolos, intentando curar de esos males tan heterodoxos, ¿no? Tuvimos la suerte, Miguel, bueno, como te digo antes, ¿no? De simplemente conocer aquel paraje, aquella preciosidad, desde, como tú sabrás si lo habrás visitado, desde aquellos balcones naturales que forma la roca, que forma aquellas cavernas que se pueden dominar, pues ahorita del Maestrazgo y toda la zona adyacente, que tuvimos la suerte de conocer a varios vecinos de Zorito del Maestrazgo, la población más cercana al templo, y que nos, en primera persona nos hicieron partícipes de sus experiencias apenas hace 50 años en aquel lugar, cuando eran unos niños, y cuando muchos de los que llegaban allí con personas que se creían poseídas totalmente, sus enfermedades contrastadas con médicos y no encontraron una explicación lógica o empírica, pues era el último remedio, ¿no? Y que muchos de los niños de Zorita del Maestrazgo eran, costumbre que acompañaran a estos supuestos poseídos o endemoniados hacia el lugar del templo en mitad de la noche. Pues imaginémonos, ¿no? A esa supuesta persona poseída dando alaridos, como nos decía la señora María, una vecina del pueblo, y los pobres niños con los ojos ojipláticos, ¿no? Contemplando aquellas aberraciones, ¿no? Me acuerdo que me decía que uno de los casos que había acompañado a unos señores de Barcelona que habían acudido hasta Balma con su hijo, que se supone poseído, y que tanto la señora María como su hermano habían acompañado a esta familia hasta el templo, y que a la salida le dieron unas monedas cuando parece ser que había de alguna manera calmado esta ira que presentaba el niño inexplicada, el niño supuestamente poseído, y que como ellos aún todavía regresando a su casa en plena noche con aquellas monedas tan ansiadas por la humildad de la familia, ¿no? En aquella época podían aún oír esos alaridos y esos gritos de este chico que, como te digo, pues parecía poseído, ¿no? Algo verdaderamente, como te digo, terrorífico. El Santuario de la Balma, tomar nota, si no lo conocéis, hacerlo algún día, ya veréis qué lugar tan impresionante. Y terminamos, Fran, tengo muchos más temas de este pasaje que estamos haciendo en el misterio, vas a tener que venir más veces, con el Atlante de San Pantaleón de la Losa. ¿Hay un Atlante por allí? Sí, el Atlante de San Pantaleón de la Losa. Estamos hablando de la zona burgalesa que en un momento dado pues se la tiene como escenario del paso nada más y nada menos del Santo Grial. Una serie de pueblos que allí mismo se dispone, Miguel, y que parece que tienen encristado en sus piedras unas historias, unas leyendas, una historia no revelada en la que se dice que allí sucedieron muchísimas más cosas de lo que le puede corresponder a unas modestas y humildes aldeas, ¿no? Lo primero que te preguntas, y lo primero que se preguntan muchos historiadores, es el porqué de esa riqueza ornamental a la hora de decorar estas ermitas y estas iglesias que se disponen para una población mínima, ¿no? En un lugar que prácticamente muy poca gente los iba a visitar, ¿no? A no ser que fuera, pues porque cerca de allí se conoce o se tiene nociones de que el Santo Grial estuvo pululando antes de llegar a Valencia. ¿Quién sabe, Miguel? Lo que sí ocurre como en Balma, la ermita de San Pantaleón de Losa se erige en un lugar verdaderamente espectacular. Si vemos desde abajo, desde el pueblo en sí, parece que verdaderamente es la proa de un barco que se ha quedado encajonada en ese lugar. ¿A que sí, Miguel? Parece, sí. Muchos incluso hablan del Arca de Noé, abriendo un poquito la fantasía, ¿no? Pero lo que es cierto es que allí, en mitad de la Peña Colorada, tiene una silueta, caprichosa y sugerente. El templo se dispone encima de esta peña tan, como te digo, tan sugerente, y desde ahí se puede observar pues, prácticamente todo lo que es la comarca, ¿no? Lo primero que nos llama la atención cuando llegamos allí es aquel Atlante, ¿no? Aquella suerte de peregrino esculpido en un lado del pórtico,
al otro lado también nos llama la atención un rayo tremendo que ahí está esculpido, y que, bueno, ha habido cantidad de interpretaciones a lo que era aquella figura, ¿no? Aquella figura que para muchos es simplemente un peregrino, para otros es un personaje con mucha valía, incluso algunos le llegan a tildar como un personaje del Antiguo Testamento en la zona, de Oriente Próximo, ¿no? Que poco tenía que ver con aquellos parajes burgaleses o castellanos en su época que había. Verdaderamente, como ahí de alguna manera destripamos un poquito en el libro, Miguel, una historia preciosa, a mi entender. Otro lugar increíble, San Pantaleón de la Losa, apuntarlo. Terminamos. ¿Cuántos misterios y enigmas ocultos hay en nuestra tierra todavía por descubrir, verdad, Fran? Muchísimos se han quedado en el tintero. Yo, tengo también ya proyectos hechos para, si es posible, hacer una segunda parte de este pasaje del misterio, porque, casi por razones técnicas de repaginación no han podido entrar muchísimas más historias. Ya estaremos mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar, Miguel. Yo te doy las gracias por habernos llevado en estos minutos de viaje por estos lugares. Te emplazo para seguir con ello. ¿Y forma de contacto si quieren conocer más de tu trabajo? Pues a través de Facebook, como no, el Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi, donde, verán un poquito pues todo el trabajo y todos los menesteres que se dedica este humilde servidor. El Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi. Eso es. Fran, fuerte abrazo, espero verte por Cantabria y que sigas disfrutando con el misterio, viajando y descubriendo, y luego nos lo cuentas. Muy bien, Miguel, encantado y muchísimas gracias. A ti, hasta pronto. Un saludo. Si te gustan los enigmas, nos vemos en Asturias, el sábado 6 de octubre, en el recinto ferial de Mieres, a partir de las 9:30 de la noche. No faltes. El misterio te espera en una cita apasionante. Espacio en Blanco, la fuerza de Radio Nacional. La fuerza de Radio Nacional. Vivimos conscientes de aquello que hay que hacer. Cuadros que mirar, canciones que recordar, playas tranquilas, la vida. Venga la vida, con Lara López. Esquinas en las que despedirse, emociones. Un viaje que nunca hacemos solos. Un viaje virtual en el que ideas, conceptos, acontecimientos. Para llenar una maleta ligera de transportar. Junto a los que pelearon por convertirnos en lo que somos. Venga la vida, los domingos a las 7 de la mañana. Paula Aguilar, Marco de Pamplona, Marianne de Inca de Mallorca, Anne-Marie Berni desde Francia, Candy Lovett desde Reino Unido, desde Florida, Oscar, Isabel de Móstoles, Iñaki de Eibar. Son tantos que es imposible, es que es una lista gracias a todos. Larguísima. Y desde Caracas, por ejemplo, nos ha escrito también Jorge Pérez, desde Uruguay Gustavo Siécola, desde Bolivia Antonio Marca, desde Texas, no dice su nombre, pero son muchísimas las personas que se han acordado hoy de ti, de tu cumpleaños, y desde aquí a todos ellos darles... gracias. Y todos invitados a comer tarta. Tenemos todavía aquí tarta que hemos estado celebrando mínimamente con David. Nos quedan tarta todavía, ¿verdad? ¿Elena? Sí. Una que tarta podemos muy invitar rica a todos los que quieran venir a comer tarta. No, que no vengan, te la quieres comer toda tú. Vale. También hoy es un día de muchos agradecimientos, es cierto, ¿no? Pero hay una persona que se acuerda siempre de nosotros, que hoy se ha acordado también de ti, de tu cumpleaños, que es Luis La Rodera, y es alguien que es un oyente incondicional de nuestro programa y es un gran amigo, y hoy pues también me apetece mandarle un beso muy grande a él. Fuerte abrazo para ti, Luis, todos los éxitos del mundo para que te los mereces. Pues sí. ¿Y nos vamos de viaje? Sí, la semana que viene estamos allí a partir de las 9:30. Eso es, nos vamos a Mieres, a Asturias, y desde allí haremos el programa el sábado, el 6 de octubre, el próximo sábado, desde el recinto ferial. La entrada será a partir de las 9:30. Recordar que la entrada es gratis hasta que se complete el aforo. Es aconsejable que empecéis a llegar a las 9:30 porque el programa lo arrancaremos a las 10 de la noche. Vais a ver cómo hacemos un programa, lo que llamamos falso directo, y si queréis estar antes en las charlas, pues ahí buscáis en la página web las condiciones, con esos 3 personajes que van a ir a dar unas cuantas charlas en esa feria, y después, de postre, el espacio en blanco.
Pues sí, que va a ser un programa bueno. ¿Podemos adelantar ya algunas cosas? Sorpresa todo. Bueno, pues nada. Súper interesante, no os lo perdáis. Los labios entonces sellados. Y ya estamos a punto de arrancar, Miguel, vamos a anunciarlo ya, esa nueva sección que vamos a lanzar con nuestros oyentes convertidos en corresponsales en el extranjero. Entonces, ¿te parece si la anunciamos ya? Perfecto. Bueno, tenemos todos estos amigos que hemos estado enumerando a lo largo de esta sección, que nos mandan saludos, felicitaciones desde tantos puntos distintos del planeta. Pues bueno, vamos a dar la oportunidad de que a todos aquellos que les apetezca compartir con nosotros cómo se vive el misterio desde allí, desde el lugar en el que habitan, desde fuera de España, pues bueno, que lo hagan y bueno, de esta manera ver... Pues tomar diferentes puntos de vista, diferentes puntos de vista y ver cómo se vive el espacio en blanco fuera de España. Qué bien, qué bien. ¿Ganadores de este concurso que hoy teníamos? Tenemos 5, Antonio Martínez desde La Unión, Murcia, María Perera desde Gran Canaria, José Manuel Moro de Barcelona, Unai Murga de Baracaldo y José Luna, que nos ha llamado desde El Escorial, Madrid. Escribidnos un correo con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Nos vemos viene. la semana que viene en Asturias. Va a ser interesante estar allí. A ver, qué bonito el Principado. Tengo ganas. Y terminamos por hoy. La semana que viene, como hemos anunciado, os esperamos en Mieres. Hay temas súper interesantes. A partir de las 9:30 estaremos allí y será un placer compartir juntos esas 2 horas de la radio en directo, ya veréis, y darnos abrazos y conocernos a pesar de lo que dicen los EGMs. Mientras llega el momento, feliz semana, feliz otoño y a disfrutar de toda la fuerza de Radio Nacional aquí con nosotros. Y de la música, os vamos a pedir perdón si andáis un poco dormidillos ahora. Nos vamos a ir por una autopista hacia las estrellas y tiene un poco de caña. Nos vemos en 7 días, vamos a comer un poco de tarta ahora para celebrar un cumpleaños, todos estáis invitados y seguir en esta sintonía. Y perdón por si os despertáis.